Más de un año después de entrar en la Casa Blanca, el presidente estadounidense Joe Biden ofreció su primer discurso del Estado de la Unión enfocado en la guerra en Ucrania y en las múltiples crisis que atraviesa su país. En referencia a la guerra, responsabilizó a su homólogo ruso, Vladimir Putin, de haber rechazado los esfuerzos de la diplomacia para llevar adelante lo que consideró una guerra injustificada. En términos de la pandemia, aseguró que el virus ya no debería controlar la vida de los estadounidenses, pero que seguiría en el país y también estarían en guardia con su plan de vacunación. Respecto al empleo, el presidente destacó la creación de más de 6.5 millones de trabajos, a pesar de la crisis sanitaria en el último año y con inflación disparada al 7.5%. El mandatario dijo que su principal objetivo es reducirla recortando costos, pero no los sueldos de los ciudadanos estadounidenses. Saludamos a Brenda Estefan, analista internacional. Brenda, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24 esta mañana de miércoles. Le pregunto entonces cómo se interpretan todos esos mensajes enviados por Biden a Vladimir Putin en su discurso. Muy buenos días. Yo creo que el mensaje de ayer en la noche de Biden tiene dos elementos. El primero es un mensaje interno para su pueblo nacional, para los estadounidenses, en donde les dice todo va a estar bien. Quiere tranquilizar al estadounidense de cara a este conflicto militar que tiene preocupado al mundo, quiere decirles que se liberarán reservas de petróleo y que esto buscará disminuir las disrupciones a los precios del petróleo y de los combustibles que terminan por afectar al ciudadano de a pie. Y por otro lado, desde luego, el mensaje de cara al mundo diciendo después de esta guerra Rusia saldrá debilitado y el mundo saldrá fortalecido. Y en esta comparación, el poner a Rusia versus el mundo está resaltando el hecho de que la reacción en contra de la actitud de Vladimir Putin y de esta invasión a Ucrania es generalizada en el mundo, es decir, divide a Rusia del mundo colocándolo como el gran paria, digamos, que se le está convirtiendo con estas sanciones que van más allá de Europa y Estados Unidos y se incorporan Japón, Australia, Canadá, etcétera. Creo que estos son los dos grandes mensajes que vimos el día de ayer. El tono, desde luego, el clásico estadounidense de nosotros somos los paladines Sí. de la libertad, un tono que ya conocemos bien. Ahora, Brenda, también Biden dijo que Putin no tiene idea de lo que viene. ¿Qué más puede venir en toda esta guerra, en toda esta invasión rusa a Ucrania? Yo creo que lo que hay en este momento es una guerra también por la comunicación. Este enfrentamiento militar ha sido muy marcado por una guerra de discursos, de mensajes, de comunicación, de percepciones de ambos lados. Y en ese sentido creo que el mensaje un poco de amenaza busca dar la idea de que hay una posición sólida de Occidente. Hemos visto al ministro de Economía francés, quizás en un trastabilleo a Bruno Le Maire, decir que se trataba de una guerra total a nivel comercial y financiero contra Francia. Después se desdijo quizás porque los términos no eran los mejores, pero en la realidad lo que estamos viendo es justamente una creciente escalada de las sanciones. Es decir, no solo son las que se anunciaron el fin de semana, sino que minuto a minuto se incorporan cosas nuevas por parte de compañías de flete marítimo como Maersk, por parte de empresas de petróleo como British Petroleum, y entonces el costo, digamos, de esta guerra sigue aumentando. No se refiere, desde Claro. luego, a una intervención militar, que ha reiterado incluso el día de ayer que no habrá intervención militar directa por parte de Estados Unidos ni de la OTAN. Y también, Brenda, el cierre del espacio aéreo estadounidense a las aeronaves rusas. También Biden se fue, digamos, de frente en las sanciones contra oligarcas rusos. ¿Son efectivas realmente estas medidas de presión que toma Estados Unidos? Mira, son efectivas para mostrarle a Moscú y al mundo que esta acción
tuvo un costo alto y que tendrá un costo para Rusia y los rusos en el mediano y futuro. Pero en realidad, en el corto plazo, esto no va a cambiar la decisión de Vladimir Putin de invadir, de continuar con esta guerra. Es decir, esto no hará que se retiren las tropas de Ucrania. ¿Es eficiente para detener la guerra? No. ¿Es eficiente para que haya un costo político, económico para Rusia y para el gobierno de Vladimir Putin? Sí. Ahora también, Brenda, retomando, ¿no? Y de cara a la política interna de Estados Unidos, Biden dijo, como usted bien lo decía también, que todo iba a estar bien en el país respecto a la pandemia, respecto a la inflación, pero todo en este contexto global, ¿cómo hacerlo? Claro, yo creo que este mensaje era inevitable, digamos, por parte de Biden. Venimos de de 2 años muy complicados de pandemia y los efectos que tendrán la guerra en el mundo se harán sentir en cada rincón del planeta. A nivel económico no hay duda que habrá inflación, sobre todo en hidrocarburos, el precio de la energía y en materias primas y alimentos. Entonces yo creo que el mensaje era necesario y bueno, ¿qué tan viable es que no haya efectos, que todo esté bien? Pues yo creo que difícilmente no habrá efectos. Yo creo que los estadounidenses de a pie sentirán el efecto de esta guerra, Claro. pero el mensaje del presidente tenía que ser en este sentido de tranquilizar a su población. Ha sido un año agitado también, sobre todo el que pasó para el presidente Joe Biden, que también todo esto y todas las decisiones y la más fuerte, digamos, que fue la retirada de las tropas de Afganistán, afectó muchísimo su popularidad. Le pregunto entonces, ¿qué se espera ver en estas elecciones de medio término? ¿Rechazarán los estadounidenses a los demócratas por todas estas decisiones que ha tomado el líder de la Casa Blanca? Yo creo que no hay duda de que los demócratas en las elecciones de medio término de este año perderán la apretada mayoría que tienen hoy en el Congreso. Eh, Creo que le pasarán factura de una serie de cosas, pero sobre todo, más allá de la recuperación económica, que no ha sido mala, está el tema de la inflación, que pesa en el bolsillo y en la percepción de los ciudadanos de manera importante y creo que eso se hará valer en las elecciones. Vemos una sociedad estadounidense que continúa muy dividida, un Congreso muy dividido y esto desde luego es algo que de alguna manera se observa desde Pekín, desde Moscú, que en este Sí. momento están buscando hacer un reequilibrio del poder a nivel global. Pues Brenda, gracias por su tiempo, por su análisis de lo que fue este primer discurso del Estado de la Unión del presidente estadounidense Joe Biden, también haciendo, por supuesto, referencia y enfocándose en lo que ocurre en Ucrania, la guerra en Ucrania, después de esta invasión rusa. Brenda, gracias por su tiempo.